cambio. Y no estamos teniendo eso, señor Quispe. Tiene el uso de la palabra el congresista Edu Vergara. Gracias, presidente, y saludar al ministro, al viceministro y al señor Edgar Quispe. Cuando en marzo del 2017, presidenta, pasó el fenómeno del niño costero, lo que hicimos en el despacho era averiguar qué había pasado en otras partes del mundo, por ejemplo en Chile y en Ecuador, para ver cómo habían reaccionado las autoridades para poder atender rápidamente a estas personas. Y con el tema de los módulos temporales, lo que vimos en Chile era que les habían dado un bono, y a través de la comisión nosotros motivamos a que no sean módulos temporales porque la logística, como ahora nos da, el tiempo nos da la razón y el ministro nos da la razón, es complicado llevar los módulos. Por ejemplo, visité la semana de representación a Santa Rosa de Quibes, en la ribera del Trapiche, bajo del río, y hay 75 módulos temporales de vivienda, los cuales hasta ahora no se entregan. La logística era complicada, pero como en ese momento el Ejecutivo pues no había una cierta, no aceptaba ninguna sugerencia de parte del Congreso, empezaron con los módulos temporales y luego pasaron a los bonos. Entonces, quisiéramos preguntarle, ministro, ¿cómo vamos a hacer, por lo menos, si ya compramos estos módulos temporales, cómo vamos a hacer para que las entregas sean reales? Porque si las vamos a entregar después de 3 años, pues lamentablemente hemos perdido mucha plata ahí. Entonces necesitamos un equipo especial de tal forma, o una solución especial, de tal forma que se haga entrega de esos módulos temporales que están prácticamente abandonados. Y esto es principalmente en Santa Rosa de Quibes, que hay 75 módulos. Con respecto a el señor Edgar Quispe, quisiera hacerle un par de preguntas, y entre ellas era, de los 450 millones que está destinado para el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones, básicamente contratar más personal, quisiera preguntarle con cuánto personal ya cuenta su equipo, y en algún momento también le pregunté si ya se había contratado un PMO. Quisiera saber, porque eso tiene que ver con las prioridades que acaba de decir el congresista Hernando Ceballos, porque si no tenemos la planificación de este gran reto que tenemos, señor Edgar Quispe, pues lamentablemente vamos a estar parchando, vamos a estar haciendo soluciones poco integrales, ¿no? Y ahí también quisiera hacerle una pregunta referido a la Quinta Avenida, los Cisnes, las Torres y los Laureles, y el proyecto integral de la intervención del río Rimas y el río Guaycoloro, porque si no podemos solucionar lo que está acá a 15, 20 minutos, señor Edgar Quispe, yo me imagino cómo debe estar Piura, Chiclayo, no lo sé. Y finalmente, señor Edgar Quispe, me sorprende mucho que recién se haya aprobado este procedimiento de contratación especial, que lo venimos diciendo desde el inicio. Si no le vamos a dar un mecanismo rápido para la contratación y la supervisión, pues lamentablemente vamos a tener que esperar 3, 4 años, ¿no? Y también quisiera preguntarle sobre los tribunales ad hoc para las controversias que haya entre las empresas que no han salido beneficiadas al momento de la licitación. No sé cómo ha quedado ese tema, ¿no? Y para terminar, ¿hay algún tema que tenga que ver en esta comisión o desde el Congreso de la República para ayudar a que realmente se haga la reconstrucción, señor Edgar Quispe o señor ministro? Por nosotros encantados de poderlos ayudar, si hay alguna norma, alguna ley, si hay algo que modificar, aumentar el presupuesto, no sé, algo que podamos hacer a través de esta comisión, nosotros prestos para que se haga de una vez esta reconstrucción y rápido, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Vergara. Tiene uso de la palabra el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Saludar a mis colegas congresistas y la presencia del señor ministro Javier Piqué, viceministro también de Vivienda José Arévalo, y a nuestro director ejecutivo Edgar Quispe. Presidenta, principalmente para el señor Edgar Quispe, quisiéramos que nos establezca y nos deje claro un tema puntual que fue de mucha coyuntura en nuestra región, especialmente con la provincia de Guarmey, con referencia al hospital de Guarmey, porque mucho se dijo negligencia de un sector o de otro sector, pero lo que nosotros queremos es que la población sepa cuál es el motivo real del problema que sucedió con el hospital de Guarmey.
Quiero hacer presente que con fecha 17 de julio sale la resolución ministerial donde establece pues el MINSA, el Ministerio de Salud, donde remite el siguiente informe, donde establece que no existe respuesta necesaria por parte de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio sobre el compromiso de priorizar recursos, acotando asimismo que habiendo pasado 6 meses desde la adjudicación de la Buena Pro de la empresa Compañía Minera Antamina, este proyecto prácticamente queda suspendido. Estamos hablando de un hospital importante de Guarmey que es cerca de 92 millones de soles. O sea, el MINSA resuelve la cancelación del proceso de selección. Entonces yo me comuniqué con el señor Edgar Quispe, quien bien amablemente me dio información sobre el tema, pero no entiendo cuál es la falta de coordinación entre los sectores, entre el MINSA, entre Reconstrucción con Cambio, y también hay que hablar con el MEF, porque el MEF también es otro sector que vive aislado de los demás ministerios. Entonces, Presidenta, me hubiera gustado también que esté presente el Premier, porque creo que fue convocado y él tiene que dar cara a esta situación, y es importante dejar clara a la población que nosotros estamos aquí para fiscalizar. Lo que queremos es resultado, lo que queremos es que la población esté de acuerdo que tanto el Ejecutivo como el Congreso vienen trabajando de la mano, pero de verdad me sorprende la no presencia del Premier, Presidenta. Entonces, volviendo al tema del hospital de Guarmey, me sorprende, como digo, pues esa reacción por parte de la ministra de Salud, dejando sin piso pues al área de Reconstrucción con Cambios. Inmediatamente creo que han convocado a las autoridades de la zona, se han reunido y han establecido una prioridad, y quien va a ejecutar va a ser el mismo MINSA. Entonces lo que yo quiero establecer es que este procedimiento que ha originado que la construcción que ya estaba para convocarse y ejecutarse por obras por impuesto a través de la minera Antamina, ¿cuánto tiempo se está perdiendo? O sea, eso hay que ser realista, ¿no? Puede existir mucha buena voluntad de los representantes, pero hay que dejar claro que aquí hubo o no hubo negligencia, y queremos saber de qué lado, ¿no? Por ese lado, Presidenta, también quiero hacer presente pues de que a mi despacho vienen llegando alcaldes y de verdad que a veces uno ya no sabe qué responderles, porque hay decretos que sacan diferentes sectores y reitero, acá es un tema netamente del MEF, o sea que ya existen los decretos de partes ministeriales para las transferencias, pero a la fecha no les transfieren. Entonces, de verdad, eso es un problema que se ve en todos los sectores. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuándo van a poder ejecutar ya estas municipalidades provinciales y distritales que vienen esperando el presupuesto? También quería preguntar al señor Quispe si existe alguna interacción con Contraloría. Me hubiera gustado también preguntarle esto al Premier, porque me llegó un informe por parte de la Contraloría con referente a un control concurrente, con referente al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, en lo que corresponde a la descolmatación del río Santa Tramo 1. En este informe de Contraloría se aduce y se concluye pues de que existe falta de cautela por parte del sector, estamos hablando aquí Minagri, lamentablemente pues no hay una verdadera sustentación y valoración. Se concluye pues que el incremento estaría generando el reconocimiento de mayores pagos a favor del contratista. Estamos hablando de una obra de cerca de 3 millones de soles y que ya se pagó más de 2 millones de soles. En conclusión, nos preocupa que como ejemplo, en este tipo de descolmatación esté sucediendo este tipo de cosas. ¿Se está haciendo algo contra este control concurrente que viene realizando la Contraloría? O sea, ¿de qué manera vienen coordinando el Ejecutivo con Contraloría para que estas cosas no sucedan? Y si se está fiscalizando o se está haciendo algo contra estas empresas, porque se ve claramente pues de que existe excesos y hasta la fecha hay un total de 3.378 metros cúbicos sin sustento. Entonces, este tipo de situaciones no puede estar sucediendo, Presidenta. Y por último, Presidenta, lo que quisiéramos es saber la lista detallada de las priorizaciones actualizadas por regiones. Es importante, señor Quispe, tenerlo, porque de verdad, no sé con quién podemos coordinar de su dirección ejecutiva, porque yo a mis asesores envío a su despacho correo tras correo, y de verdad agradezco que usted personalmente me lo haya enviado la información, pero dentro de su despacho, de su personal, designe una persona que nos pueda dar esa información de manera inmediata, porque de verdad pasan oficio tras oficio y nunca recibimos información adecuada. Presidenta, con referencia a los módulos damnificados para el ministro de Vivienda,
salió un reporte el 25 de julio referente a 140 módulos en Talara. ¿Cuál fue la situación de ellos? ¿Estaban totalmente abandonados? De verdad, si hay negligencia también por esta empresa contratista, también saber si depende de los gobiernos regionales, porque de verdad a veces asumimos problemas o cargas de los gobiernos locales o regionales. Sería importante tener esa información. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Domínguez. De igual forma, la comisión y a solicitud de los congresistas se le ha pedido mediante oficio este año solamente, luego de la presentación del plan para el 2018, 4 veces el listado de las obras por sector que se va a ejecutar, que ha priorizado. Hasta ahora no tenemos respuesta. Entonces es muy preocupante la situación. Tiene uso de la palabra Gladys Andrade. Luego el congresista Dávila. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al señor Quispe, al ministro de Vivienda, al viceministro, a los que nos acompañan el día de hoy. Yo también quiero agregar, Presidenta, que acá era necesario e importante la presencia del ministro de Agricultura, al igual que el ministro de Transporte. Presidenta, se han mencionado algunos trabajos, pero en reiteradas oportunidades yo siempre pido, Presidenta, que por favor nos entreguen la relación detallada de los trabajos referente a Lima Provincias. También se ha mencionado el día de hoy que hay trabajos que lo va a hacer la región o alguna otra autoridad local, algún otro distrito de las regiones. Entonces, también es importante, Presidenta, para la labor fiscalizadora que nosotros hacemos desde el Congreso de la República, que es lo que nos corresponde, y poder darle una respuesta, que en nuestra semana de representación nosotros salimos a visitar los lugares que fueron afectados, Presidenta, y que no tenemos respuestas para poder dárselas a ellos. Como por ejemplo, también con la Junta de Usuarios de Pativilca, son varias bocatomas que hasta el momento no están siendo rehabilitadas. Yo celebro también, Presidenta, que ahora se haya considerado, ya identificado cuáles son las zonas en los ríos en las que se va a hacer el enrocado. Eso es muy importante también, Presidenta. Pero yo tengo también otro malestar, porque con fecha 5 de agosto del 2017, yo hice llegar un documento al entonces ministro de Transporte, Bruno Yufra, sobre un puente que se había caído en Coaillo. Y me llama la atención, Presidenta, que recién con fecha 13 de agosto del 2018 me pueden responder. Después de un año, Presidenta. Bueno, todos sabemos, lamentablemente, en lo que estuvo involucrado el ministro de Transporte, Bruno Yufra, ocupado en otros asuntos, ¿no?, que como es la nuez y en otros casos, pero la población necesita ser atendida, o al menos decirle si se ha considerado. Yo quiero agradecer que el ministro, que ahora es de Transporte, se haya tomado la molestia de haber revisado la documentación que estaba desde el año pasado y haya podido contestarme y decirme que ya se encuentra este puente, que era de la preocupación, considerado para esta reconstrucción que se va a hacer. Y verdaderamente quisiéramos que se haga una reconstrucción con cambios, Presidenta, y sobre todo, como ya también se ha manifestado, que sean en las regiones. Se hizo una relación para convocar a las universidades de nuestras regiones, para que ellos, conociendo la idiosincrasia geográfica de cada lugar, puedan visitar y también poder dar sus aportes. Esto no ha ocurrido, Presidenta. Y quisiera también saber que se me informe, Presidenta, si se está haciendo algún trabajo de sensibilización ante estos hermanos pobladores que lastimosamente están con sus viviendas en la ribera de los ríos y que vemos que todos los años, Presidenta, se ven inundados, pierden sus viviendas. Es un trabajo que yo quisiera saber si ya se está haciendo
porque las personas se acostumbran mucho al lugar donde ellos han empezado a residir, pero si nosotros les explicamos y sensibilizamos por ese lado, ellos van a aceptar poder ser trasladados a otro lugar. Así es que, Presidenta, quiero invocarle a usted, por favor, que nos hagan llegar de una forma detallada, porque de una forma global yo no puedo saber, Presidenta, en mi semana de representación, y sobre todo poder saber a quién voy a reclamar, si es al Ministerio de Vivienda, Agricultura, Transporte, Reconstrucción con Cambios, o es algún gobierno local. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Andrade. Tiene uso la palabra el congresista Sergio Dávila, luego Mártires Lizana y Clemente Flores, y le damos la bienvenida al congresista Elías Rodríguez, que también va a hacer uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Permítame primeramente, por su intermedio, saludar a nuestro ministro Javier Piqué, de igual manera al viceministro Arévalo, y de la misma forma a nuestro director de Reconstrucción, el amigo Edgar Quispe. Presidenta, si bien es cierto, usted también ha estado presente el día jueves, hemos aprobado, a pesar de que no estaba contemplado, ministro Javier, a pesar de que no estaba contemplado, por su intermedio, Presidenta, el proyecto de ley 02811 lo pusimos en agenda a través del presidente Daniel Salaverry y de la mesa directiva, y aprobamos el proyecto de ley, Presidenta, para poder brindar medidas especiales para el tema de la reconstrucción. Eso creo que ha sido muy importante, Presidenta, la voluntad del Pleno, en conjunto, de poder aprobar este proyecto que ha sido tan importante para la región Arequipa. Caylloma, 2 años, y por falta de este proyecto de ley no se puede intervenir. Por las diferentes razones y de acuerdo a este proyecto hemos podido aprobar medidas especiales. Recordar, Presidenta, como dijo el congresista Segura, Pisco, hace 11 años, casualmente cayó una misma fecha que la de Arequipa, 15 de agosto del 2016 Arequipa y 15 de agosto del 2007 Pisco. Y Pisco es un ejemplo para nosotros. Pisco es un ejemplo para nosotros cómo es que quedó, cómo se rezagó y se quedó ahí. Y lo que no queremos es que esta reconstrucción quede ahí, Presidenta. Lo que queremos es, acordémonos que existen los 25.000 millones asignados, de los cuales en la primera etapa de descolmatación se brindó 2.500 millones. Pero hay algo que hay que aclarar en esto, Presidenta, y creo que el director de reconstrucción, el amigo Quispe, también tiene que tener muy presente, y lo ha comentado cuando habla del control concurrente. Si bien es cierto, la Contraloría está haciendo un control concurrente, pero también tenemos que tener presente que los 2.500 millones que se asignaron para la primera etapa de descolmatación, Presidenta, no siquiera hay pagados ni siquiera 1.000 millones. La última vez que estuve con el Contralor me dijo 840 millones pagados. El resto todavía no se ha pagado. Esto creo que es importante, amigo Quispe, para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque existen empresas supervisoras que ponen muchos problemas, sabe Dios por qué y para qué, obstáculos a las constructoras mismas para buscar beneficiarse de repente, y eso no permite agilizar y le va haciendo un cargamontón al gobierno, Presidenta, porque se le va acumulando cuentas anteriores. Ahorita hemos escuchado la exposición del director de Reconstrucción por Cambio, y realmente es un excelente diagnóstico de cómo se ha determinado, el catastro de daños hasta la fecha. Cómo es que hemos identificado qué obras tenemos que reconstruir. Pero creo que también es importante, Presidenta, que le prestemos un poquito de atención a través de la Contraloría a cada uno de los sectores, darle las herramientas necesarias para que ellos puedan gastar estos recursos, porque plata que entra en arbitraje es plata que va a demorar 2, 3, 4 años. Y si nosotros decimos de los 2.500 solamente se han pagado 1.000, ¿cuánto está inyectándose a la economía, por favor? Y lo que queremos es que en este momento, como dice nuestro presidente, es inyectar a la avena.
¿Qué significa eso? Que la plata entre al sistema. Así como hace 3 meses lo anunció el presidente Martín Vizcarra, presidenta, esos 6.255 millones para obras de continuidad, lo que nosotros queremos es que una vez, el señor Edgar Quispe, una vez que se tengan los expedientes y que tengan los procesos de contratación listos, esa plata vaya a gastarse, que no vaya únicamente a estar en las cuentas de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de los sectores, de los diferentes sectores, llámese educación, llámese transporte, llámese Ministerio de Agricultura, y sobre todo, presidenta, teniendo en cuenta en este momento que hay cambio de gobiernos regionales y gobiernos locales. Esa transición va a significarnos un retraso. Para eso, señor Edgar Quispe, ¿qué medidas de prevención se está tomando hacia eso? Creo que es importantísimo también destacar un tema donde se habla del marco de la institucionalidad y el marco de la excepcionalidad que dijo el congresista Velázquez Quesquén. Nosotros tenemos que brindar herramientas necesarias, señor Edgar Quispe, para poder de alguna manera darle las facilidades, porque si bien es cierto, presidenta, hemos escuchado que se han identificado 57 obras que tenemos que tenerlas listas hasta diciembre. Pregunto yo, ha pasado años 6 meses. ¿Por qué esas obras no les hemos dado prioridad y las hemos ejecutado si tranquilamente podrían salir con ficha técnica? Entonces, yo entiendo la voluntad, entiendo la carga, la responsabilidad, señor Edgar Quispe. He sido también autoridad local y conozco lo que se tiene que trabajar, presidenta, a corto, mediano y largo plazo. Y lo que nosotros en este momento, yo veo la voluntad de toda la Comisión de Reconstrucción, presidenta, es la voluntad de apoyar y la voluntad del Congreso en pleno de apoyar y darle y brindarle herramientas para que podamos gastar ese dinero ya. Lamentablemente, como lo dijo el director de Reconstrucción por Cambios, no se tiene todavía los expedientes técnicos. Ahora, ¿por qué se ha demorado tanto en estos expedientes técnicos? Es año y medio realmente. Si nosotros hubiésemos confiado en cada uno de los gobiernos locales, en cada uno de los sectores, en cada uno de los gobiernos regionales, yo creo que también tenemos que ejercer presión por parte de la Comisión, presidenta, y para eso nos gustaría conocer, por cada sector, como lo han pedido hace un momento, cuál es la relación de obras que se tiene por sectores, que se tiene por instituciones o por gobiernos locales y regionales, y en base a eso nosotros como Comisión de Reconstrucción hacer un control concurrente también. Hacer un control concurrente que ayude a la reconstrucción con cambios a poder tener una mayor celeridad, señor Edgar Quispe. Creo que es importante, presidenta, en este momento pedirle al director de Reconstrucción por Cambios que nos haga llegar un cronograma de ejecución de obras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no existen todavía los expedientes técnicos. Entonces, así como nosotros vamos a pedirle al director, el director también tendrá que exigir a cada uno de los sectores, a cada una de las instituciones, para que también le hagan llegar ese cronograma de ejecución de obra. Y en base a eso, nosotros poder también brindarle el apoyo desde el Congreso de la República. Lo que este gobierno quiere, presidenta, es que de una vez se ejecute, que de una vez se gaste, que de una vez se inyecte estos recursos a la economía y que llegue a cada uno de los peruanos, porque esta gente que está esperando, yo sé, por ejemplo, en el caso de Catacaos, en el caso de Curamori, como lo ha dicho, en el caso que lo han dicho la congresista Milagros y el congresista Velázquez Quesquén, tenemos, por ejemplo, la parte de la carretera en Lambayeque, Mochumí, Mopacora, Jayanca, que llega hasta Olmos. Yo he pasado la semana pasada por ahí, presidenta, es terrible los huecos que hay. Es más, y lo que me preocupa más, señor Quispe, la gente del peaje está contabilizando los carros. ¿Por qué? No sé. No sé realmente, no entiendo. Me imagino yo que tendrán que pagarle a Odebrecht cada carro que pase, el Estado, no el usuario, porque al usuario no le van a cobrar, presidenta, por el Estado que está en las pistas. Pero no creo que el Estado
o el Ministerio de Transportes asuma la carga en pagarle a Odebrecht y después Odebrecht le tenga que hacer una acción al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, como lo dijo el congresista Velázquez Quezquén, tenemos que tomar acciones inmediatas y también brindar de alguna manera acciones de excepcionalidad que permitan actuar en este tipo de obras, Presidenta. Creo que estamos en esto en esta comisión, Presidenta, para poder buscar la celeridad de la inversión. Estamos en esta, Presidenta, para buscar también, de alguna manera, brindar las herramientas necesarias. Y algo que también he escuchado cuando se referían al ministro de Vivienda, Javier Piqué, era el tema de los módulos, Presidenta. Si bien es cierto, hay módulos que no se han instalado, pero creo que ya no es oportuno. Yo creo que ahorita el ministro seguramente que ya tiene un plan de inversiones en lo que es viviendas definitivas. Por lo tanto, yo estoy seguro que él ya lo ha contemplado y más bien pedirle nuevamente, ministro, apoyar a nuestra región, que realmente están 2 años la gente de Caylloma totalmente desesperada. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Dávila. Tiene uso de la palabra el congresista Martínez Lizana. Gracias, Presidenta. Un saludo al señor ministro, al viceministro, al señor Edgar Quispe, a todos los colegas. Yo quisiera hablar de 3 temitas importantes. La primera, el tema de la agricultura, Presidenta. Realmente tengo que reconocer que el catastro tiene una serie de debilidades. El catastro de daños, en realidad, sobre el tema de la agricultura en Piura, por ejemplo, no es lo que el fenómeno del Niño nos malogró. En este momento los agricultores están vendiendo sus terrenos a bajo precios, casi regalándolos para sobrevivir, Presidenta. Y lo peor es que ni siquiera está en el catastro de daños, Presidenta. Eso es lo más difícil, que no existe ni siquiera una mínima esperanza de que esto pasara. Tenemos en el tema de vivienda, Presidenta, espero que con el plan que nos ha dicho el señor ministro, a través de su presidencia, espero que Convivir a Norte, Convivir a Centro, Convivir a Sur, Nuevo Convivir a Buenos Aires, anexo Macará, que están allí, anexo Montecastillo, estén dentro de ese plan nuevo que están queriendo incorporar. Quisiera pedir, si no estuvieran, incorporen, porque ni siquiera están dentro del plan, Presidenta. Y yo quisiera pedirle, en alguna oportunidad, Presidenta, el señor Premier, estuvo también el señor Edgar Quispe ahí, fue aplaudido por los congresistas que en esa oportunidad asistíamos a esa reunión cuando hablábamos del 4º catastro, Presidenta. Y el 4º catastro es el que realmente reflejará el verdadero incorporación y diagnóstico, Presidenta, porque ya nos dimos cuenta. A veces el catastro que ahora se está trabajando ha sido casi de algunos alcaldes vivos que trabajaron el tema, trajeron un plan, rellenaron obras y está haciéndose, pero la verdadera realidad no se está trabajando. Va a terminarse en 4 años, Presidente, el plan que todos estamos trabajando animosos, pero sin embargo no va a solucionar los problemas que realmente el fenómeno niño ha perjudicado. Por ejemplo, Presidenta, hay tanta dificultad. Por ejemplo, voy a ver un par de cositas nomás, y voy a pedir que me pasen 3 imágenes, que me pudieran atender 3 imágenes, por favor. A ver, por favor, si me ayudas. Por ejemplo... Servicio técnico que lo ayude. Por ejemplo, este es el puente del caserío de Zapotal, Presidente. Pásame la siguiente imagen. Sí, mira, por aquí pasa la gente, mira. Este el puente lo llevó todo, por ahí pasa la gente. Este puente no está dentro del plan. Pasa la otra. Mira, por ahí pasa la gente, cruzan el río. Este puente de Zapotal no está en el plan. Pásame la otra imagen, por favor, de los colegios. Este es el colegio 15512 de Talar. Estas 24 aulas, Presidenta, han sido declaradas ya inhabitables. No están estudiando los niños ahí, pero mira ahí los niños cómo están. Eso está ya asentándose. Las 24 aulas, Presidenta, están, y ni siquiera están en el plan, Presidenta. No están en el plan. Entonces, seguimos, por favor.
Sí, ahí están los niños, la seguimos, por favor, del barrio El Indio. Esto es el barrio El Indio, presidenta, donde el presidente Kuczynski, la presidenta del Congreso, nosotros como congresistas, muchos hemos ido. Este es el barrio El Indio. Todo ese sector está, esto es solamente una pequeña muestra, una foto. Esto no está en el plan, presidenta. No está en el plan. Entonces, presidenta, hay otro mire, esto es la realidad como votábamos con motobombas. Yo tenía ese tiempo a través de las amistades, pues, no del Estado, 16 motobombas trabajando en ese sector. No están en el plan, presidenta. Y así como eso, todo Castilla, 26 de octubre, como La Molina, Paredes de Merced, es un sinnúmero, no están en el plan, presidenta. Otro tema que quiero hablar de los colegios, por ejemplo, el otro colegio, el 14008, Leonor La Serna de Valdivieso, del 26 de octubre, tampoco está en el plan, a pesar que está. Entonces, la verdad que a mí sí tengo una gran preocupación, presidenta, porque el pueblo de Nuevo Gualapampa, que salió en canales de televisión, que fue arrasado, no está en el plan, presidenta, de su reubicación y nada por el estilo. Entonces, y así por el estilo, grandes cantidades, o me voy a Lambayeque, por ejemplo, que conocí la realidad del pueblo joven Pastor Boyano en Chiclayo, ni siquiera está en el plan, presidenta. Hemos hecho documentos para el cuarto catastro, pero yo sé que es difícil, yo lo comprendo a don Edgar Quispe, que ya no hay más, pero yo creo que debemos ser conscientes de la realidad del Perú en esta oportunidad, hacer todo lo posible que con autoridades como Congreso, la República, la Autoridad de la Relación con Cambio, los ministerios respectivos, tenemos que sincerar las cosas porque va a terminar lo que tenemos en el plan, pero sin embargo no solucionará el problema que el pueblo peruano o el norte del Perú ha sufrido. Entonces, yo espero con esto, presidenta, llamar la atención a las autoridades competentes y espero que el cuarto catastro camine como tiene que ser. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Mártires Lizana. Le damos uso de la palabra.